Hola terapeutas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Ulises Cázares, yo soy psicooncólogo y el día de hoy vamos a hablar y vamos a abrir este canal con un video muy interesante. El tema es psicooncología. Quizás es un concepto, es una palabra que muchos de nosotros no hemos escuchado en alguna ocasión, pero hoy veremos qué es. Conocemos como psicooncología como una subespecialidad de la oncología que tiene que ver con el manejo de personas con cáncer con los fenómenos psicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Vemos los fenómenos que abarcan desde la parte de un diagnóstico, cómo las personas van llevando un tratamiento, tratamos de prevenir las recaídas, inclusive pues estamos en la fase terminal si fuese necesario. Los beneficios que generalmente vemos en los pacientes que han tenido un acompañamiento psicológico o psicooncológico, como en este caso, tiene que ver con prevención de secuelas crónicas, mayor unión familiar en la cuestión de diagnóstico y el tratamiento y una aceptación mucho más rápida de la enfermedad y sobre todo, algo que tiene mucha relevancia, la responsabilización que tiene el paciente frente a su enfermedad. Generalmente nosotros cuando escuchamos cáncer, la primera palabra que se nos viene a la mente es muerte. Pues lo que tratamos de hacer en esos momentos es educar al paciente para que pueda conocer que cáncer no tiene el significado de muerte, sino que tiene un significado de oportunidad como tal. Porque prácticamente el 70% de los niños que tienen cáncer tienen una cura y ellos pueden salir de la enfermedad. La importancia que tenemos la mayor parte del tiempo cuando estamos con un paciente que acaba de recibir un diagnóstico es de vital importancia, ya que nosotros podemos prevenir secuelas crónicas, por ejemplo como estrés postraumático o inclusive el hecho de no tener como una aceptación concreta en esos momentos sobre la enfermedad. Por ello mismo, el acompañamiento psicológico que damos en esos momentos es de vital importancia, ya que en esos momentos es donde nosotros surgimos como una red de apoyo, pero no solamente con el paciente, sino que también le damos el apoyo a los familiares para que ellos puedan tener el trato directo y también puedan tener esta prevención de secuelas y sobre todo, y lo más importante que estamos diciendo, poner énfasis en recibir el tratamiento, porque recuerden que entre mayor rapidez recibamos el tratamiento, mayor podría ser la eficacia de este. Los familiares desde el principio pues ayudan muchísimo en la fase del diagnóstico. Ayudan también a poder escuchar a sus familiares. A lo mejor nosotros creemos que el proceso de escucha no tiene ninguna relevancia, sin embargo es de vital importancia que los pacientes puedan ser escuchados y sobre todo estamos diciendo que los familiares es la primera red de apoyo que tienen los pacientes para afrontar la situación. Tiene que ver con que van a tener cambios en las rutinas, si a lo mejor es una mamá que tiene cáncer, hay otras personas que pueden ayudarles con las tareas del hogar, con los hijos, llevarlos a la escuela o hacer diferentes actividades. Por lo tanto, tenemos que hacer ese cambio en todo el sistema, en todo el contexto donde se encuentra el paciente. ¿Y quiénes son las principales personas que ayudan? Los familiares. Primeramente, una de las recomendaciones que consideramos que es muy importante es seguir el tratamiento al pie de la letra. Sonará como muy difícil esto en un primer momento, sin embargo, tenemos que apoyar a los pacientes, apoyarnos a nosotros mismos como pacientes en el proceso de responsabilizarnos sobre esa enfermedad. Recordemos que entre más dejemos pasar el tiempo, es mucho más probable que la quimioterapia no tenga alguna funcionalidad como tal. Por eso la responsabilización es una de las cosas importantes que debemos de afirmar. Otra es hablar sobre los temores, no ocultar como tal. En ocasiones creemos nosotros que si ocultamos nuestros temores, ocultamos nuestra tristeza, nuestra angustia o nuestra ansiedad hacia otros, hacemos que ellos no se preocupen. Sin embargo, el problema yace en nosotros. Entonces,
Recordemos algo muy importante que siempre comentamos acá. Lo que se guarda se estanca, lo que se estanca se pudre, y lo que se pudre nos hace daño a nosotros mismos. Y esto tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con emociones, tiene que ver con nuestros pensamientos. Una de las cosas que tendríamos que hacer es hablar y ser sincero con nuestros familiares acerca de lo que nosotros creemos y tememos. Las recomendaciones para los familiares, en primera, es aceptar la enfermedad de su familiar, ¿no? Su paciente, en el cual nosotros pues prácticamente tenemos que ver que el paciente ya no va a reaccionar de forma igual, está ante una situación crítica. Va a ser una tarea muy importante que nosotros vayamos conectando poco a poquito esos eventos, porque la persona al recibir un diagnóstico no va a ser la misma, porque todas las tareas que antes hacía va a cambiar, puede tener mal humor, puede tener una situación crítica en la cual hay una cantidad muy importante de cosas que han cambiado en el individuo. Entonces, la persona que conocemos nosotros no va a ser la misma de antes. Recuerden que ante una crisis nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la oportunidad de estancarnos y tenemos la oportunidad también de mejorar. Y ante una crisis, pues siendo sinceros, la mayor parte del tiempo nosotros enfrentamos un cúmulo de sentimientos, emociones, pensamientos irracionales que nosotros tenemos que ver con el familiar y deshacer algunas ideas. Por lo tanto, es importante que nosotros vayamos con algún profesional que nos pueda orientar ante esa situación. La relevancia del acompañamiento y de la terapia psicológica o psico-oncológica tiene que ver con que en el primer diagnóstico, que nosotros estamos en el primer momento donde recibimos esas noticias, nosotros podemos ayudar al paciente a que no entre en una crisis. Aplicamos lo que generalmente conocemos como la intervención en crisis para que el paciente pues pueda estructurarse en esos momentos y pueda tomar algunas decisiones lo más rápido posible, ¿no? En ese caso tenemos también algunos familiares que nos puedan apoyar en cuanto a papeleos, en cuanto a hablar con algún oncólogo, para que de esta forma iniciemos el tratamiento. Después de eso, ¿qué es lo que hacemos durante el tratamiento? Bueno, generalmente hay algunos pacientes que se condicionan a las quimioterapias donde empiezan a tener vómitos o algunas reacciones involuntarias, tanto fisiológicas, que tienen que ver con todo el cuerpo, como psicológicas, emocionales, por ejemplo. Tenemos que ayudarlo con el proceso de adaptación a la ira, el enojo contra quién va dirigido, a este proceso de tristeza, prevenir una posible depresión como tal y activar a esta persona para que sea lo más funcional posible dentro de todo momento. Y pues como habíamos hablado, hay posibilidad de muerte también. En algunas ocasiones hay pues que trabajar esta parte tanatológica, donde trabajamos con el abordaje principal de la muerte, de esa idea de muerte que tenemos, el acompañamiento que tenemos que hacer con los familiares para poder unir a los pacientes en los últimos momentos de su vida. O también podemos estar hablando del proceso de prevenir recaídas, o si hay una recaída, tratar de seguir y hacer funcional al paciente, porque en muchas ocasiones cuando escuchamos recaídas como pacientes oncológicos pensamos que es el final, cuando en realidad tenemos que seguir otro esquema que significa principalmente que es una oportunidad. Pues bueno, esas son algunas de las principales cosas que nosotros estamos viendo la mayor parte del tiempo para trabajar durante el inicio, que sería el diagnóstico, hasta el proceso final del tratamiento o al proceso final de la vida. Algunos de los mitos que generalmente conocemos pues es la idea irracional de cáncer es igual a muerte. Significa que el cáncer incapacita a las personas, que ya no pueden ser funcionales, cuando en realidad las personas pueden seguir con su vida diaria de cierta forma, a menos que cuando vayan al hospital reciban una quimioterapia o que reciban alguna radiación. Es cuando generalmente se incapacitan porque es un cambio muy brusco en su cuerpo, por lo cual tienden a tener como esta fase de decaída tanto emocional como física. Pero bueno, en muchas ocasiones pensamos que la sobreprotección también es una opción muy buena.
Sin embargo, el hecho de sobreproteger a una persona crea un complejo en el creer que tienen que hacer todo por mí. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que ser lo más funcional posible y hacer todo lo que pueda en la casa, o si tiene que trabajar, para que él pueda tener esta capacidad de activación. Así podemos prevenir alguna depresión. Otro de los mitos que tenemos cercanos a los hospitales o en tratamientos tiene que ver con algunas curas milagrosas. Y estamos diciendo que actualmente la medicina está avalando y está validando solamente algunos métodos para que las personas puedan curarse de cáncer. Algunos de los métodos que conocemos nosotros pueden ser adyuvantes. Por ejemplo, hay personas que les funciona Reiki, hay personas que les funciona muchísimo la meditación como tal, pero hay otras personas que se han intoxicado por consumir sustancias nocivas. Uno de estos ejemplos tiene que ver con el veneno de alacrán. Entonces, más que ayudar, podría ser que se retrasara el proceso de ayuda de la quimioterapia. Como tal, tenemos el proceso de las quimioterapias y de las radioterapias que nos ayudan en el proceso de cáncer. Bueno, una de las cosas que nosotros siempre nos planteamos es que la actitud es bastante importante en el hecho del afrontamiento. Tenemos diferentes estrategias de afrontamiento nosotros. Hay familias, por ejemplo, en las cuales conservan como actitudes bastante negativas y que podemos hablar que esas actitudes negativas se referencian muchísimo al comportamiento. Entonces, una actitud negativa lleva un proceso fisiológico en el cual podría deprimirse el sistema inmune y eso haría que el cáncer pudiera avanzar mucho más rápido, o bien algunos procesos de esta enfermedad pudieran ser mucho más graves. A comparación de personas que han tomado todo esto del cáncer con una actitud más positiva, tienen un mejor afrontamiento y sobre todo tienen mejores resultados en cuanto a las quimioterapias y a todo el proceso oncológico como tal. Esto es derivado también del paciente y de la familia. Pero pues cuando estamos hablando de esto decimos que muchas veces el paciente se guarda muchísimas cosas para evitar la tristeza o la angustia o la ansiedad de la familia. Por lo tanto, también tiene que ver cómo la familia se haya desenvuelto durante todo este tiempo. Uno de los principales objetivos que tenemos como psicooncólogos es llevar esperanza, porque prácticamente cáncer no significa muerte, cáncer significa una oportunidad de vida, una oportunidad para vivir mucho mejor que antes. Nosotros damos una calidad de vida y nosotros damos esperanza de vida a nuestros pacientes.